Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de accidentes de aviones y de la posibilidad de que solamente haya un piloto en la cabina. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues porque el día 7 de enero de 2025 me invitaron a la Televisión 4 al programa Código 10 para hablar sobre cosas que tenían que ver con aviones. La verdad es que no hubo prácticamente tiempo para hablar de este tema, estaban hablando de otras cosas, no me quiero meter ahí. Lo que voy a hacer aquí es, vamos a escuchar la tertulia que se estaba dando y yo voy a ir deteniéndolo y dando mi opinión sobre los puntos que en ese momento yo no estaba pudiendo intervenir. Yo creo que es lo más interesante porque si nos quedamos solamente con lo que se dijo ayer, se pueden sacar conclusiones muy equivocadas, así que vamos a ello. Mirad, el programa se estaba presentando como pues que habían ocurrido 4 accidentes o 4 incidentes a final del año 2024, todos los que estáis aquí lo sabéis. Entonces, bueno, como es un programa de televisión que está abierto al público general, pues a lo mejor no todo el mundo lo sabía y querían que habláramos un poco de este tema. Entonces aquí pues teníamos un vídeo de reportaje. No quiero poner los vídeos de reportaje que estaban poniendo ellos porque se ven los momentos de los impactos de los aviones y no quiero poner eso en mis vídeos de YouTube. Y bueno, aquí pues nos estaban haciendo un pequeño resumen de los vuelos que ya he comentado en este canal, de los vuelos que tuvieron incidentes en los días anteriores, así que tampoco lo voy a poner aquí. Entonces, a raíz de esto, empezaba la tertulia. Aquí, bueno, yo estoy aquí. Este hombre de aquí es un comandante de Iberia de Airbus A350, pero estuve hablando muchísimo tiempo con él y me contó que había volado a 330, a 320, 727 incluso, o sea, una barbaridad. Y bueno, pues obviamente es él quien sabía más de toda la mesa, pero con diferencia. Y por eso es a él al que se le daba más protagonismo y a mí me parece bien. Se suma a nuestra mesa para tratar este tema Francisco Cruz, piloto comercial. Muy buenas, Francisco, ¿qué tal? Sergio Hidalgo, ingeniero espacial. Muy buenas, Sergio. Y Joan Miquel, analista. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches. Gracias a todos por estar con nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí lo que nos estaban preguntando es qué ha pasado en el accidente de Corea del Sur. Obviamente, es lo que yo he dicho en mis vídeos siempre, no se puede decir una respuesta firme porque no se sabe. Se puede hacer alguna especulación sobre lo que se ha podido ver, pero no se sabe todavía. Es imposible decir a día de hoy qué es lo que ha pasado en este accidente. Vais a ver que Paco, el piloto, lo está diciendo. No se puede saber y está todo el rato con ese run run de, por favor, no podemos decirlo todavía, hay que esperar. Pero claro, los presentadores pues querían una respuesta sobre qué es lo que ha podido pasar. No se puede saber todavía. Impacto con aves. Los pilotos tenemos en las publicaciones de información aeronáutica unos avisos que te avisan si tienes aves en el aeropuerto. Entonces, en este caso, la torre de control avisa que había aves, el piloto, por las razones que fuese, decide hacer una maniobra de aproximación frustrada y en esa maniobra de aproximación frustrada tiene un impacto con ave. Desde ahí ya no sabemos nada más. ¿Y una ave se puede cargar un avión? No. Es decir, lo que ha dicho es lo que conocemos, lo que hemos visto en la telemetría, el avión iba a aterrizar y se hizo una frustrada, sabemos que tuvo un impacto con ave, pero no sabemos más. Entonces aquí pregunta al presentador si pues un ave puede cargarse un avión. Y efectivamente Paco dice que no, que un ave no. Y aquí podéis ver que... Bueno, tienen que ser de eventos muy extraordinarios, como por ejemplo, lo habéis comentado, del río Hudson. Se ponen a hablar aquí un poco en detalle y tal, y yo creo que se olvida un punto que yo lo estaba pensando, pero es que tampoco, como digo, no podía intervenir en ese momento. Entonces, aquí hay que dejar claro que lo que sucede en el accidente de Corea del Sur no es solo por un accidente, por un impacto de ave, o por lo menos eso parece de momento. ¿Por qué se sabe esto? Pues porque el avión, en el momento en el que tiene un impacto con ave, lo que hace es dar la vuelta a la pista, hace una frustrada y da la vuelta a la pista y vuelve en sentido contrario. Y esto es rarísimo, extremadamente raro. Solamente harías eso en caso de tener un problema muy grave en el avión y tener que aterrizar cuanto antes. Pero ese fallo grave no te lo da solo un pájaro. Y además, se pudo ver en el aterrizaje que el avión estaba utilizando la reversa, por lo tanto sí que tenía sistema hidráulico, que era una de las teorías que se barajaban, que a lo mejor le hubieran fallado los sistemas hidráulicos y demás. No porque tenía reversa, a lo mejor le había fallado algún sistema hidráulico, pero el Boeing 737 en concreto tiene 3 sistemas hidráulicos. Por lo tanto, no es solo un pájaro, es un pájaro con otras cosas que todavía desconocemos, pero que seguro se van a conocer. Con una bandada de gansos salvajes en los que el impacto del ave hace parar los dos motores. Esos son eventos altamente improbables.
tiene que haber algo más que está pendiente de Pero en este investigación. caso se carga algún sistema hidráulico que no funciona el tren de aterrizaje, ¿no? Y por eso tiene que aterrizar con la panza el avión. Tenemos que averiguar qué es lo que pasa realmente en la cabina del avión. ¿Veis? Aquí está diciendo, no lo sabemos, tenemos que esperar. Porque además, el tren de aterrizaje, ya lo hemos comentado aquí, no solamente se baja con un sistema hidráulico. En la operación normal, para bajar y subir el tren de aterrizaje, es con un sistema hidráulico, pero tiene un sistema de seguridad para que en caso de que le falle el sistema hidráulico, el tren de aterrizaje pueda bajar. Entonces, no es solamente un fallo de un posible sistema hidráulico. Pero claro, hay tantas cosas y en ese momento era súper tarde por la noche, era la 1 de la mañana. Además, Paco venía volando desde Ecuador ese mismo día, había hecho un vuelo de 12 horas, estábamos todos súper hasta arriba. Y claro, hay cosas que se nos pasan por decir. Entonces, por eso lo estoy diciendo yo, que no solamente es porque los pájaros te hayan hecho fallar un motor, que te haya hecho fallar un hidráulico, que además los hidráulicos en los aviones están separados para que si te falla uno, no te falle el otro. A no ser como por ejemplo pasó en el accidente de Azerbaijan Air hace unas semanas, que me dieron un misilazo al avión. Claro, esos son factores externos que no se pueden controlar. Para que el piloto haga una maniobra frustrada y haga una maniobra de inversión de rumbo para aterrizar en la pista contraria. Eso todavía no lo sabemos. A día de hoy el Ministerio de Transportes coreano está recogiendo los datos de las cajas negras, estas cajas negras, que es el Cockpit Voice Recorder, que es lo que te graba la voz, y los registradores de datos de vuelo lo han llevado a Estados Unidos. Yo espero, lo lógico en una investigación de un accidente internacional, que cada 15 días den una noticia. ¿Y qué crees, en tu opinión profesional, qué crees que puede haber ocurrido? Mira, ¿Veis? Aquí le están volviendo a preguntar, ¿y qué crees que ha podido pasar? Y bueno, mirad lo que va a decir. esto hay que tener mucho cuidado, yo lo voy a decir por qué. Mucha gente dice, bueno, a lo mejor puede que haya parado el hidromotor, ha sido un error humano o ha sido fallo del doble fallo hidráulico. En una investigación de un accidente, tú lo que tienes que hacer es recoger todas las piezas de ese puzzle y hasta que no tengas todas las piezas de ese puzzle, no dar una conclusión. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores. ¿Qué errores hemos cometido a lo largo de la historia de la aviación? Os voy a comentar un ejemplo. ¿Os acordáis del accidente del Jumbo de 1996 en las Olimpiadas de Atlanta? Explotó en el aire. ¿Sabéis lo que dijo mucha gente, muchos medios de comunicación? Eso había sido un atentado terrorista. Luego había sido un misil que había impactado en la panza del avión. ¿Sabéis qué fue al final? Eran gases, vapores de combustible que hicieron que el avión explotase. Entonces es difícil dar una conclusión de lo que ha podido pasar. Lo que sí sabemos es una cosa. ¿Veis? Entonces, lo que está diciendo es, a ver, básicamente está diciendo, yo te podría decir lo que creo que ha pasado, pero puede ser que no sea lo correcto y por tanto no lo voy a decir. Básicamente es lo que está diciendo él. Además, trabaja en cosas que tienen que ver, aparte de lo de piloto y demás, pues también hace cosas de accidentes aéreos, de investigaciones y demás, porque estuve hablando con él y me lo comentó. Y entonces, pues, entiende que es importante no ponerse a decir cosas a lo loco, como un pistolero al aire, porque hay familias que han sido afectadas. Y yo lo entiendo al 100%. O sea, más que nada porque me comentó que él había tratado el caso del accidente de Spanair en España del año 2008, que fue un accidente súper conocido aquí. Entonces, claro, él entiende lo críticas que son estas situaciones. El impacto que tuvo el avión, había ahí un muro de concreto, de hormigón, que según la legislación internacional, cogiendo el anexo 14 de la Organización de Aviación Civil, que es el que te legisla la construcción de aeropuertos, no era apropiado que estuviese ahí. Que fue el que... Yo aquí quiero decir algo, y es que lo estuve... ¿Veis? Si os fijáis, él dice no era apropiado. Pero no era ilegal ese muro en principio. Si tú te vas a las medidas del aeropuerto... De hecho, mirad, lo voy a hacer. Mirad, en una pista de un aeropuerto tenemos la pista de despegue y aterrizaje. Luego esto se extiende 60 metros pasado el threshold. Ahora vamos a mirar esto. Y luego hay 90 metros de distancia que son requeridos, en el que no puede haber ningún tipo de objeto, o por lo menos un objeto que no sea como un muro, básicamente. Entonces, si vamos al mapa y medimos, podemos ver que son 90 más 60 del threshold. Y entonces, el threshold es esto de aquí, esta línea de aquí. Entonces, 60 más 90 son 150. Entonces, si medimos la distancia, tendría que haber por lo menos 150 metros. ¿Cuánto hay? 265 metros, es muchísimo. Entonces, en realidad, aquí se estaban cumpliendo las medidas de seguridad. En principio, según lo que se dice en la norma esta.
Pero claro, que se pueda poner un muro de cemento reforzado justo debajo de las antenas del ILS del localizador, pues eso habrá que ver cómo termina la investigación. Lo que está claro es que en caso de que eso haya estado bien, igual habría que plantearse cambiar la norma, porque hemos visto que en este caso ha sido la causa de que todo el mundo haya perdido la vida en este accidente. Causó la mayor parte de las víctimas. Pero esos muros también existen en otros aeropuertos. Pues puede ser, pero no deberían, como bien está diciendo Paco, porque al final, después de una pista de aterrizaje, siempre tienes que tener en la consideración de que pueda pasar algo, no solamente en un aterrizaje, sino en un despegue, que pueda fallar un motor y el avión tenga que parar en lugar de despegar. Entonces, obviamente, después de la pista siempre hay un espacio que tiene que estar sin ningún tipo de objeto para que el avión pues, pueda detenerse sin problema. Entonces, puede ser que haya, no debería. Entonces, claro, ¿por qué? Como si os fijáis, claro, como en ese aeropuerto se estaban cumpliendo, en teoría, los requisitos, por esa razón estoy diciendo eso en el vídeo, que por cierto, si podéis ver, estoy súper raro porque me habían echado un montón de maquillaje, un montón de laca, bueno, en fin. Y la cosa es esa, hay aeropuertos incluso que después de la pista está el mar, o hay, no sé, una montaña o lo que sea. Entonces hay pistas de los aeropuertos en las que incluso después de la pista está el propio mar, o hay alguna carretera, o hay otra pista de aterrizaje justo después. ¿Qué pasa si un avión se sale y justo hay un avión que está carreteando por la otra pista? Se chocarían ambos aviones. Entonces, bueno, quizás es momento de replantearnos cosas. Miguel. Sí, lo que parece raro, ¿no? Un avión que vemos como una gran máquina, que de hecho es como un tren de mercancías, que un simple pajarito pueda tumbar un avión. Estamos hablando de más de 13.000 incidentes al año en Estados Unidos. 13.000 incidentes, que se dice rápido. De accidentes importantes, un 0,3%. Dicho de otra manera, es muchísimos fallecidos que fallecen por pájaros. Yo aquí no estoy para nada de acuerdo. Estuvimos hablando con Joan Miquel mucho tiempo, un tío súper majo, la verdad, pero no estoy nada de acuerdo con lo que está diciendo aquí porque ha dicho los datos, un 0,3% de los accidentes es poquísimo, es poquísimo. ¿Cuántos coches se estrellan contra ciervos, contra jabalís, contra gatos, conejos, lo que sea, y eso lleva a un accidente? Son factores externos que tenemos que lidiar con ellos, tenemos que convivir con ellos y van a estar siempre. Un pájaro parece una cosa muy pequeña, lo es, pero se choca contra un avión que se está moviendo a 400 km por hora, 300 km por hora, y eso pues puede generar un daño. Los aviones son estructuralmente, tienen la estructura necesaria para resistir las cargas, las fuerzas que necesita un avión, pero si de pronto le metes un impacto, pues no tiene por qué aguantarlo. Y si hiciéramos aviones que pudieran aguantar este tipo de impactos, los aviones pesarían mucho más, por tanto sería mucho más caro hacerlos, sería mucho más caro operarlos y no tendría sentido. Entonces, lo que hay que hacer es lo que ya se hace en los aeropuertos, evitar que las aves vuelen en los alrededores, si están volando, pues de alguna forma hacer que no vuelen por ahí. Eso ya se hace. Quizás hay que hacerlo mejor. Quizás hay que notificar a los pilotos, oye, hay pájaros, y tomar algún tipo de medidas. Vale, pero no son muchos accidentes, ojo, no incidentes. No son muchos accidentes los que hay por culpa de pájaros. Incidentes sí, impactos de ave hay muchísimos, pero no llevan a nada tan grave como lo que hemos visto en este vídeo, que de hecho en este vídeo, si no hubiera sido por lo que se ha visto de que no sacó el tren de aterrizaje y demás, que no sabemos todavía por qué fue, si no hubiera sido por eso, el avión habría tenido el impacto de ave, habría hecho la frustrada, habría vuelto y habría aterrizado como generalmente pasa siempre. Entonces, no ha sido por culpa de aves exclusivamente este accidente, por favor, eso que quede clarísimo. Al final de un año. Lo raro es que no se pueda evitar, Paco, ¿no hay alguna manera? Sí, se evita. Mira, lo voy a comentar. Y aquí es lo que Paco, pues básicamente nos explica, que ya lo acabo de decir yo. Porque quieren llevar a cabo lo siguiente, quieren dejar un solo piloto por vuelo. Este es el segundo tema que hablamos